urteko festaren mito ornamentikak lelopean handiela gutxi itzaldi eman zuen Bilbon Marcos Ferreira, Brasilgo Sao Pauloko Unibertsitateko irakasleak. Gurekin dago, Marcos Ferreira, buenas tardes y muito obrigado por venir a nuestro estudio, Marcos. Yo es que agradezco la oportunidad de venir y hablar un poco de nuestras culturas. Mito hermenéutica de la fiesta en la Amerindia. Para empezar, ¿qué es la hermenéutica? Sí, la hermenéutica es una interpretación simbólica, una postura filosófica que hace un trabajo de interpretación simbólica, sobre todo, para entender un poco más las obras de la cultura, del arte, que además de las otras ciencias que hacen una mirada un poco más sociológica o más psicológica, nosotros lo que hicimos es una interpretación simbólica que tiene un rasgo antropológico para comprender las obras de la cultura y del arte. Frente a ello, el mito, ¿cómo diferenciamos hermenéutica de mito? Sí, la hermenéutica que estamos haciendo, sobre todo sobre los mitos, y en este caso tenemos que hacer una diferencia, una distinción de los mitos, como se comprende naturalmente en las personas, como una cosa un poco más fantasiosa, como fruto de la fantasía o simplemente de la imaginación. El mito para nosotros es una narrativa dinámica de imágenes y de símbolos que van articulando una vivencia del pasado más antiguo, más ancestral, con el presente que vivimos, porque no es cosa abstracta, pero es una cosa del cotidiano, de lo que se vive actualmente, pero siempre con una mirada hacia el futuro. Entonces son modelos de existencia, son estrategias de vivencia que vamos aprendiendo con los más antiguos, con el paisaje, con las personas, con la cultura de una manera general. Amerindia, sin embargo, esto es un territorio extensísimo, desde el norte de Alaska hasta el sur de la Patagonia. ¿De qué pueblos o qué culturas en concreto estamos hablando, Marcos? Bien, estamos hablando en este universo de dos grupos distintos. Un grupo inicial que es el grupo quechua, el paisaje quechua, que en Latinoamérica de habla hispana son aquellos pueblos que estaban en el Imperio Incaico, o sea, en la región de la cordillera andina, Perú, Bolivia, norte de Chile, Ecuador, sobre todo. Y al otro lado, al lado brasileño, la cultura, el paisaje guaraní, que son varias naciones indígenas distintas, con culturas distintas, pero estoy trabajando con un poco más de tranquilidad con la cultura guaraní. Entre los guaraníes creo que hay al menos tres pueblos, tres culturas diferentes, ¿no? Tupí guaraní, Tupinambá y luego está también el pueblo Papuya. Sí, es verdad. En esta gran nación guaraní tenemos el grupo mayor que es el Tupinambá. Tupinambá que se diferencia, que se distingue están un poco más al norte, en la selva amazónica, en la costa de Brasil, la costa hacia un poco más al sur, en la región del Río Grande do Sul, el grupo Tupí guaraní, que es lo que trabaja un poco más, y hay también un otro grupo un poco menor, pero también importante, que es el Tapuya. Son, como se dice en la mitología tupí-guaraní, son tres caminos distintos. El Tupinambá siguió el camino del sol, un poco más guerrero, el grupo tupí-guaraní en la costa un poco más místico, el camino de la luna, y los Tapuyas que siguieron el camino del sueño, que son conocidos como los guerreros sin armas. ¿Qué estamos escuchando, Marcos? Bien, lo que escuchamos fue una canción llamada Llama Guayay, con el grupo, una agrupación boliviana, que son los Jarcas. Es una agrupación de las más importantes en Latinoamérica,
de la cultura quechua, de la cordillera de los Andes. Y es un ritmo muy característico, llamada Jueño, que es una canción, un ritmo de cosecha, de las fiestas de la cosecha, y la canción habla de este triste sentimiento que fue la muerte de tantos indios de casi toda la cultura con la invasión española. Estamos hablando con Marcos Ferreira, profesor de la Universidad Brasileña de Sao Paulo. Mito y hermenéutica en la Amerindia, en la fiesta de la Amerindia, pero en la Amerindia situada en dos lugares. Por un lado, el pueblo quechua desde el norte de Chile hasta el sur de Ecuador, y por otro lado, el pueblo tupí guaraní fundamentalmente. Estamos con el pueblo quechua, o los pueblos quechua sería mejor decir. En primer lugar, seguramente lo que más se conoce por distintas razones, inclusive históricas, o si se quiere de recreación de la historia, es el pueblo incaico. Sin embargo, existían una serie de culturas pre-incaicas. Sí, es verdad. Y es necesario conocer un poco al respecto para tener una idea un poco fantasiosa de los incas, como suele ser en algunas visiones un poco más míticas o místicas. Bien, antes de los incas habían varias culturas distintas, entre ellas la cultura Chavín, en el Perú, la cultura Muxica, la cultura Nazca en la costa litoránea del Perú, la cultura Tiwanaku en la ciudad que tiene el mismo nombre en Bolivia, donde hay la famosa Puerta del Sol, la cultura Mapuche, sobre todo en el Chile, los araucanos, la cultura aymara y la cultura quechua. Los incas lo que hicieron históricamente fue hacer un gran imperio, pero no de manera tan guerrera. Una cosa distinta, o algo semejante que se pasó con los griegos, que es asimilar la cultura de las culturas anteriores y preservar aquello que tenía más expresión. En esta manera el imperio incaico se consolidó, tuvo una consolidación muy importante, sobre todo a partir de los años 1100, 1200, conservando, no destruyendo, pero conservando los valores culturales de estos pueblos distintos, haciendo una verdadera unidad en la cordillera de los Andes. ¿Cuál es el mito del origen incaico? Hay algunas versiones, y una de las versiones más importantes que tenemos del mito de origen del imperio incaico, que el gran dios que se llamaba Huiracocha, y hay versiones interesantes. Huiracocha en quechua quiere decir aquello que tiene barbas o que cocha, Huiracocha, y también la barba o una otra interpretación que es la espuma del mar, como resultado de las olas del mar. Y Huiracocha había creado una pareja, un Manco Cápac, que en quechua es el nombre rico de virtudes, que demasiado rico, pero no con la plata, con dinero, que esto no importaba, pero sí con las virtudes, y su hermana y mujer al mismo tiempo, que es Mama Oclo. Los dos llegaron a la isla central, en el lago Titicaca, el lago de agua salada más alto que tenemos, uno de los más altos que tenemos. En la isla del Sol, Mama Oclo y Manco Cápac fundaron el principio del imperio incaico, que sería conocido como el reino de las cuatro direcciones. En quechua es Tahuantinsuyo, el reino de las cuatro direcciones, cuyo centro, el ombligo del mundo, en quechua el Cusco. Cusco es el ombligo del mundo. Y a partir de entonces se hace un culto, que es el culto a la grande madre tierra, un poco semejante a nuestra, o de vosotras, la Mari, que es la Pachamama. Este es el mito de origen básico. Mitos de origen básico, y junto con los mitos aparecen las fiestas. Inti Raymi. Sí, la fiesta más importante de la cordillera de la cultura quechua, el Inti Raymi. Inti, el dios sol, y Raymi, fiesta. Es una fiesta anterior precolombina que se mantiene.
la fiesta tiene una connotación muy importante que es una gran presentación teatral. En la fortaleza de Sacsayhuamán, en Perú, en Bolivia también hay una llamada Fiesta del Sol que tiene también la misma estructura. La estructura es la siguiente: en la fortaleza se llegan en la fiesta las vírgenes, llamadas las vírgenes del sol, las Acla, y la reina, la Coya. Después llegan los sacerdotes, los amaltas, y hay una variación interesante que es una influencia ya española. No había antes los soldados, y los soldados no participaban de esto, pero con la invasión española llegan, antes del Inca, llegan los soldados. Entonces se hace una tropa con los soldados para la recepción del Inca. Llega el Inca, el principal personaje, y hace la oración al sol, agradeciendo toda la cosecha, agradeciendo el tiempo, la vida. Y en esta oración del sol, después, ellos hace una ofrenda en un quepu, que es un copo de madera, un vaso de madera en que se bebe la chicha, la cerveza de maíz. Después reparte con todas las personas un pan de maíz, que es la ligación más fuerte con la madre tierra. Y después los bailes y las danzas, en especial en estos ritmos, como hemos oído la canción, el huayno, que es el ritmo, la danza de cosecha, agradeciendo la cosecha. El teatro incaico, por otra parte, también hace en relación a la madre tierra, a la Pachamama, o puede tratar de otros temas. Hay una cosa muy interesante en la cultura quechua, que es la valorización del teatro antes de los españoles, de la invasión. Hay registros, hay documentos que tratan de varios temas. Habían dos géneros de teatro que eran bien conocidos. Uno de carácter más histórico, hablando de las hazañas, de los fatos, de los hechos históricos de los incas. Y otro un poco más cotidiano, un poco más que hablaba no solamente del Inca, pero de las cosas, incluso de la madre tierra, Pachamama, en varias versiones. En estos ejemplos tenemos Apu Ollantay, que es un teatro clásico incaico, que habla de un guerrero, Ollantay, y la tragedia del fin de Atahualpa, que narra la invasión y la muerte de Atahualpa por las manos de Francisco Pizarro. En algunas fiestas del sol, después de la ofrenda, de la oración del sol, se encena también la tragedia del fin de Atahualpa, haciendo mención a lo que sucedió después. ¿Qué es el tinku? Una otra fiesta muy característica en Bolivia, sobre todo, es el tinku. Tinku en quechua quiere decir encuentro. Es una fiesta que se hacía por una pelea entre dos ayllus. Ayllu en quechua es algo semejante a las tribus. Estas dos tribus principales en la fiesta del tinku se encontraban y peleaban entre sí, haciendo demostraciones de fuerza. Y en el tinku había una pelea. En esta pelea, aquello que perdía, que entonces moría en la pelea, su sangre, porque suele ser un rito de fertilización de la tierra, su sangre es que tenía la función de fecundar la madre tierra. Entonces, es como una lucha de los niños entre sí para fecundizar la grande madre. Y una cosa muy interesante es que el tinku fue expresión también de una otra relación social, que es el tinkunaku, que es el encuentro entre parejas. Muy a contraluz de la Iglesia Católica, de la Iglesia toda. Entre los quechuas se hace un experimento entre parejas, que es el tinkunaku, o en otras regiones que se llama sirviñaku. Las parejas hacen una experiencia, se siguen viviendo bien, continúan el matrimonio, pero si algo no da cierto,
entonces vuelven cada uno a su casa y los niños se quedan con los abuelos sin mayores problemas. Hablamos de fiestas quechuas, hemos hablado también del teatro incaico, pero tenemos que citar los diversos instrumentos musicales existentes en aquel momento, en aquella zona de la Merindia, ¿no? Instrumentos de viento, percusión, cuerda. Sí, hemos escuchado en esta canción varios instrumentos, los principales, ¿ves? que hay en la cordillera y en la cultura quechua. Una cosa muy interesante es atentar para el paisaje. ¿Por qué insisto en la palabra paisaje? Porque el medio natural, la cordillera, la montaña, los valles, las casas, son elementos naturales extremadamente importantes para el hombre y la mujer, para entender y dialogar con su medio. Los instrumentos musicales son extensiones de estas personas. Por ejemplo, los instrumentos de viento, la quena sobre todo, que es una flauta de afinación pentatónica, la zampoña, más conocida como zampoña, o antara, que tiene varios juncos que son justapuestos, es similar a la flauta de pan griega, ¿ves? Pero nosotros no teníamos un diálogo histórico con el mundo griego. La flauta de pan nuestra es autóctona, la antara o zampoña, que tiene este sonido grande que hace un diálogo con los vientos de la cordillera. Los instrumentos de viento son prolongaciones del viento de la cordillera. Con el hombre o la mujer toca los instrumentos, es un diálogo que tiene con la propia tierra. Por eso el paisaje es extremadamente importante. El mismo ocurre con esos instrumentos de percusión. El huancar, un gran tambor que se suele oír a kilómetros por veces. El bombo legüero, que tiene ese nombre porque suena a varias leguas, sobre todo un poco más al sur, cerca de Argentina, y el cultrún, que es un instrumento también, un tambor araucano, que tiene una estructura muy interesante porque es el circular. Se hace un hueco, un gran hueco en el tronco del árbol, y se cierra con el cuero, entonces se bate con un palo. Cuando había eclipses lunares, del sol no había tanto problema porque se sabía que la madre luna, Mamaquilla, podría resolver, pero el eclipse lunar era un horror tremendo, horrible para las personas. Entonces salían todos batiendo los tambores, incitando a los perros a ladraren para que la madre luna no hubiera muerto. Tamaña preocupación tenían con eso. Los instrumentos de cuerda tenían influencia ya española, no había instrumentos de cuerda anteriores y sobre todo el más característico es el charango. El charango tiene 5 cuerdas duplas, ¿no? Dobles, un poco semejante a la mandolina, que se adaptó con el casco de un armadillo, que tiene ese sonido muy característico. El cuatro venezolano son cuatro cuerdas, ¿no? Como el propio nombre dice, y tiene una relación un poco más directa con el sonido castellano, con el polo, por ejemplo, ¿no? Que es un ritmo característico del polo margariteño, y las arpas. Pero una cosa interesante es que todos estos instrumentos hacen una armonía muy intensa y no se olvida, por un lado, la importancia de la cultura quechua, precolombina, ancestral, y los instrumentos de influencia española hacen una redirección de la poesía y de la sensibilidad quechua.
¿Qué estamos escuchando, Marcos? Es una canción llamada Kerenkuo, que es una canción de agradecimiento a la cosecha de la mandioca. Mandioca es una raíz muy popular entre los indios en Brasil y es un elemento principal de la dieta y de la alimentación, sobre todo los indios, y que nosotros tenemos como herencia. Esta canción, una canción recopilada por Maluí Miranda, una de las personas más importantes de la canción, de la restauración de la canción indígena, sobre todo por su vivencia en la selva, en los campos, con todas estas personas, y el coral llamado Beso, el Beso, que es un coral de la Universidad de San Paulo. Estamos ahora con los pueblos guaraní y para empezar, ¿cuáles son los tres caminos del paisaje guaraní? El paisaje guaraní es un paisaje extremadamente complejo, porque Brasil es un país inmenso, territorialmente es un continente casi. Tenemos desde la selva hacia el cerrado, el pántano, el pantanal, la costa, los pampas en el sur. En Brasil, antes de la llegada de los portugueses, teníamos tres grandes pueblos, tres grandes naciones indígenas, todas oriundas de este tronco tupí-guaraní. El Tupinambá, que siguió míticamente el Camino del Sol, se dice que ellos entendían que el Sol quería que los Tupinambás dominasen todo el territorio para retirar todas las fuerzas del mal. Y por eso se convirtieron en guerreros muy valientes, pero sobre todo muy agresivos también. Hay unas historias interesantes, algunos relatos. Hay Tupinambás que tenía la costumbre antropofágica. Standen, un viajero de aquellos siglos, estaba a punto de ser devorado por los Tupinambás, y cuando empezó, en el desespero de ello, a recitar el De Profundis en latín, los indios quedaron un momento silenciosos porque ellos estaban hablando una lengua sagrada. El canto es siempre un canto sagrado, por eso no lo comieron. El otro camino es el camino de la luna, que es el camino del tupí guaraní. Y guaraní, que viene de Cuarací, que es el nombre guaraní para el sol. Pero si tiene el nombre del sol, sigue el camino de la luna, que es un camino más introspecto. Los guaraníes son un pueblo mucho más pacífico, un pueblo que tiene una sensibilidad muy grande y que tenía, después de la colonización, una vocación para la independencia y para la autonomía muy grande. Por eso la represión fue violenta contra todas las experiencias de autodeterminación guaraní, algo que se acerca un poco del paisaje vasco por unos puentes. Y el otro grupo es el Tapuya, que siguió el camino llamado el camino del sueño, porque para ellos las grandes divindades, los númenes, hablaban con nosotros a través del sueño. Soñar con una persona es tenerla consigo en la noche. Tener una visión es la revelación de la verdad en el sueño. Y los tapuyas, también conocidos como los guerreros sin armas, también muy pacíficos y sobre todo un tanto cuanto mágicos. Por eso lograron una especie de desprecio por cuenta de los tupinambás. Los guaraníes tenían los tapuyas un poco más en consideración, pero sobre todo son estos tres grandes caminos. Cuando queremos analizar el modo de ser guaraní, tenemos que recurrir al mito de origen y la concepción de la palabra. Sí, es verdad. Una cosa extremadamente importante para el guaraní es la palabra. Un poco
poco semejante a aquella energía que llamamos en el País Vasco de Adur, es el Ayurrupta, la palabra. Interesante lembrarnos, recordar que el tupí guaraní, o sea, el tupí en la lengua hace mención a un movimiento onomatopeico, o sea, el tu, que es batir al suelo, un movimiento percusivo, y pi, que es el sonido. Entonces el tupí es aquello que con los pies hacen el sonido, y el sonido tiene una relación con el ritmo, y el ritmo por su vez tenía una relación con la palabra, y sobre todo con la palabra cantada. Entonces, en la mitología, en el mito de origen hay varios, pero uno de los más significativos es que el gran ancestral había empezado una canción en la oscuridad del mundo. Esta canción concebió al hombre y las mujeres. Y cuando la gran divinidad, en algunos mitos el propio sol o la luna, Tasí, vio que era muy bueno que había creado, ellos tenían varios hijos y estos hijos fueron nombrados y al ser nombrados tuvieron vida, que es además la idea de que la palabra cría la realidad y cría todos los seres. Por eso la palabra tiene una importancia fundamental en el canto y en el modo de ser guaraní, que en guaraní se llama el tecó. El tecó, el modo de ser guaraní, está engendrado en su propio nombre. Los rituales de bautismo, que es hecho por los más viejos en la aldea, el nombre dice el destino del indio. Entonces vivir para el guaraní es cumplir el destino que está en su propio nombre. Eso ello hace con sus propios pasos, con sus manos, pero hablando y dialogando con las fuerzas de la naturaleza. Por eso se llama puti, o sea, en guaraní, florecer. El florecer es llegar a aquello que eres tú mismo. El modo de ser guaraní, el tecó, se llega al punto máximo cuando se florece. Así como los árboles, así como las plantas, las flores. Entonces, florecer es cumplir el destino de la palabra que está en tu nombre. Por eso todos los cantos son extremadamente importantes. Por eso la palabra tenía que tener muy cuidado demasiado con todo lo que se dice. ¿Cómo es la fiesta del Cuarup? De entre todas las fiestas del paisaje tupí-guaraní, el Cuarup es el principal. Nosotros tenemos un antropólogo muy importante que ya murió a poco tiempo, que es Darcy Ribeiro. Darcy tenía varios trabajos sobre el Cuarup, incluso un libro que se llama Cuarup, que es una fiesta en que se encuentran varias naciones. El Cuarup tiene el sentido, creo que más importante de la concepción guaraní, que es de dialogar con la diferencia. Entonces, en el Cuarup se hace una referencia, un homenaje a todos los ancestrales que son representados con toros del tronco del árbol, que son colocados de manera circular alrededor de la aldea. Y varias naciones se encuentran en esta fiesta. Hay una muy semejante a la canción que escuchamos al principio en la cosecha de la mandioca, que hace con las flautas uruás. Las flautas uruás son aquellas flautas grandes que son tocadas con el nariz, son flautas nasales, que se tocan de manera circular alrededor de la aldea para espantar los malos espíritus. Una vez que los malos espíritus ya no están alrededor de la aldea, que tiene una construcción circular, la oca, que es circular, y la maloca, que es un conjunto de ocas, que también tiene una disposición circular. ¿No? Todo en la cosmovisión guaraní es circular.
Ahí entonces todas las naciones que llegan, los ancianos se juntan para hacer la rueda del humo, o sea, con sus pipas, la pipa guaraní, que es un poco distinta de la pipa escocesa, pero se hace una rueda. Todos fuman la pipa y el humo significa, no solamente significa, pero que corporifica los espíritus de los ancestrales. Ahí entonces se fue a hacer la fiesta. Después de ahuyentar los malos espíritus, la rueda del humo con los viejos, ahí entonces la pelea, más una vez, la pelea entre los jóvenes, el juca juca, que onomatopeicamente es eso, como de gatas, se encuentran, entonces pelean entre sí para ver quién es más fuerte. Y después de la pelea hay entonces el momento más importante de la fiesta, que es el Moritara. ¿Y qué es el Moritara? El Moritara es el trueque, es cambiar las cosas, no solamente materiales, pero también espirituales. Como son naciones distintas, grupos, tribus distintos que se reúnen en el Cuarup, el Moritara, que es dar uno en troca de una otra cosa, se hacen estos cambios todos. Entonces las mujeres traen sus olas de arcilla, de barro, traen los adornos, los hombres traen casa, traen las canciones, traen instrumentos, flautas, tambores, todos cambian entre sí. ¿Ves? Además de las cosas materiales como estas, también cambian entre sí las historias, que es la cosa más impresionante. Todos se quedan quietos, callados, mientras uno dice la recita, la narrativa que trae, para cambiar con otros, que a su vez, entonces, todos quietos, callados, van a oír al otro, las historias que el otro trae. En las historias, como la palabra tiene esta importancia, no es solamente decir una historia ya pasada, pero cuando se dice, los ancestrales, los espíritus están presentes. Hay un ritual, mientras sea un poco lejos, pero en África, el mitólogo Mircea Eliade habla de un rito muy semejante, que es en un círculo, todos los guerreros en la noche, junto a la hoguera, contar las hazañas, todas las peripecias del gran héroe, y cuando duermen, al otro día, al amanecer, hay marcas de las patas de los caballos del héroe porque yo estaba presente. Al contar la historia, los ancestrales están presentes. Por eso el Moritara tiene esa importancia, porque lo que cambia no es solamente la cosa material, pero también espiritual. Cuando hablamos del Ibi Maraí, ¿de qué estamos hablando, Marcos? El Ibi Maraí, que es muy relacionado al mito de origen, es el mito de la tierra sin males. Para los guaraníes, una cosa extremadamente importante, sociológica, que tiene una función sociológica, es entender que cuando estamos con mucha gente, hay una concentración demasiada de gente, todos los males empiezan a suceder. Para evitar que esto ocurra, entonces la mitad de las personas, o algo parecido, se juntan y van a buscar la tierra sin males, o sea, una nueva tierra, fundar una nueva aldea, para que se encuentre esta tierra sin males. Bien, eso ellos hacen a siglos, por eso son nómades o seminómades. Siempre que la población aumenta, se divide. Pero, ¿qué hace el gobierno en relación a los indios? Se hace lo que llamamos en Brasil de reservas indígenas. Una reserva es un territorio demarcado en que el indio tiene que concentrarse ahí, no puede ultrapasar los marcos de esta reserva. Bien, lo que ocurre es muy simple. Si no puedo salir con mi mujer, mis hijos, y tengo que quedarme en un sitio que el mal está presente, no puedo cumplir el destino de mi palabra.
entonces empieza a ocurrir una de las cosas antropológicamente más desastrosas, que es el suicidio entre los guaraníes. Para ir terminando, Marcos, hoy en día existen, como has dicho, has hablado acerca de ello, fiestas y nombres de culturas milenarias, pero también marginadas. Sí, sin duda. Esta marginalización es resultado, es fruto del etnocentrismo, o sea, la imposibilidad de uno mirar la cultura del otro sin establecer una tabla de valores que es tuya, solamente suya, y no logras entender lo que pasa con los otros. El suicidio guaraní, Caiobá sobre todo, en las regiones del Dorados, el Mato Grosso, en Brasil, ocurre principalmente en función de esto. Como ellos no pueden salir y se quedan junto al mal y no pueden dar cumplimiento al destino de su palabra, se suicidan porque no quieren vivir en el mal. Y lo que es más característico de este suicidio es la forma como hacen, que es por ahorcamiento. Con sus propias manos o con una cinta o con una cuerda ahorcan su propia garganta, que simbólicamente lo que es, si tú no puedes decir la palabra, entonces se ahorcan, para que la palabra no se quede mala, para encontrar allá en otro sitio, mismo que espiritual, la posibilidad de cumplir el destino de su nombre. Por eso tan significativo es el ahorcamiento guaraní, que es la forma, como el etnocentrismo es demasiado y no se logra entender simbólicamente lo que ocurre, entonces el gobierno no hace prácticamente nada, al contrario, deja las reservas como están, y lo que es peor, otras instituciones, entidades, mismo que tengan buena voluntad, pero misionarios de varias sectas religiosas quieren salvar, entre comillas, salvar la alma de los indios y llegan con una cultura totalmente diferente. Por eso se van a emborracharse y se van a suicidarse. ¿Ves? Y por eso marginalizados. Marcos Ferreira, Brasilgo Sao Pauloko Unibertsitateko irakaslea, mila esker hona etortzeagatik, moito obrigado, boas tardes. Muchas gracias. Y bueno, para aquellos que quieren conocer una u otra cosa, o quieren hacer una pregunta, o conocer un poco lo que estamos haciendo, puedo dejar mi dirección electrónica en ferreir@union.deusto.es o la página web de nuestro centro de estudios, que es cice.pro.br de Brasil. Dejo una frase, una canción que es un poco el espíritu con que he llegado a Euskadi, que eso quiere decir: yo vengo a ofrecer mi corazón. Mila esker. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Una
Yo vengo a ofrecer mi corazón.